Este canal de audio tiene una historia para ti hoy. Una que no se olvida fácil. Quédate hasta el final. Hay un sonido que todavía me paraliza, no importa dónde esté, no importa qué tan ocupada esté, no importa si tengo las manos llenas de masa o si estoy firmando contratos con 3 personas esperándome afuera. Ese sonido llega, y de repente ya no tengo 32 años, tengo 8. Y estoy sentada en una silla de plástico duro que me quedaba grande, con una maleta que mi mamá empacó sin doblar nada, esperando que alguien volviera por mí. El sonido es el teléfono, nada más. El teléfono sonando. Ese día en específico, estaba revisando los números del mes en la parte de atrás de mi segunda panadería, la de la colonia Roma. Era martes, casi las 11 de la mañana, y afuera ya había fila desde las 9 porque habíamos sacado los conchas de piloncillo que la gente enloquece. Yo debería haber estado contenta. Tenía razones de sobra para estarlo. Pero mi teléfono empezó a vibrar sobre el escritorio, y el número no estaba guardado y algo en mi estómago se apretó antes de que mis ojos terminaran de leer los dígitos. Lo dejé sonar. 5 minutos. 10. 30. Salí al área de producción, revisé los tiempos del horno, hablé con mi encargada sobre el pedido del fin de semana, firmé una factura, probé la crema de un pastel que estaba demasiado dulce y le dije a la chica que le bajara al azúcar glass la próxima vez. Hice todo eso con las manos temblando levemente y una voz en la cabeza que me decía que ya sabía quién era. Porque el trauma guarda los números de teléfono en lugares donde la razón no llega. Antes de contarte quién llamó ese día, y por qué decidí dejar que el silencio les doliera a ellos en vez de a mí, necesito llevarte a Guadalajara. A una casa color salmón desteñido en la colonia Tlaquepaque, con una bugambilla en la reja que nadie podaba y un patio trasero donde mi papá había puesto una hamaca que nunca usaba. Necesito llevarte ahí, porque ahí es donde empieza todo. No en el orfanatorio. No en los juzgados. Ahí. En esa casa donde por un tiempo, creí que todo iba a estar bien. Mi nombre es Valentina Reyes, y esta es la historia de lo que se construye cuando te dejan caer. Éramos 5. Mi mamá Consuelo, que daba clases en una primaria pública, y siempre llegaba a casa con la voz cansada, pero los ojos todavía encendidos. Mi papá Héctor, que manejaba el almacén de distribución de una empresa de electrodomésticos en el parque industrial. Mi hermano mayor Rodrigo, 3 años más grande que yo, el tipo de hijo que los maestros recordaban por su nombre y los vecinos saludaban con genuina simpatía. Y mi hermana pequeña Sofía, que tenía 5 años cuando todo se rompió, con el cabello siempre enredado y la costumbre de seguirme a todas partes como si yo fuera el mapa de algo. Yo era la del medio. La que observaba. La que ya era demasiado grande para no entender las cosas, pero todavía demasiado chica para saber qué hacer con lo que entendía. Hubo una época en que esa casa era un buen lugar, no perfecta, ojo, que eso tampoco existía. Pero había domingos con caldo de res y la tele prendida con algún partido que a nadie le importaba mucho, pero que ponían de fondo porque el silencio en familia a veces pesa. Había noches de verano en el patio donde mi papá contaba chistes malos y mi mamá se reía aunque ya lo sabía. Había mañanas de sábado en que Rodrigo me enseñaba a hacer aviones de papel con hojas del cuaderno, y Sofía los aplastaba antes de que volaran y todos nos enojábamos fingido, y luego nos reíamos de verdad. Eso existió. Quiero que quede claro que eso existió, porque después viene lo otro, y necesito que entiendas la distancia. Mi papá perdió el trabajo un febrero. Dijo que fue un recorte, que era temporal, que en 3 meses estaría resuelto. Eso fue lo primero que noté que no era verdad. Pero no porque alguien me lo dijera. Fue porque a partir de ese febrero, los fines de semana ya no olían a caldo. Olían a frijoles de olla y a atención guardada. Los adultos creen que los niños no notan, pero los niños notan todo. Solo no tienen el vocabulario para nombrarlo. Mi mamá empezó a hacer doble turno. Llegaba más tarde, salía más temprano,
A veces comía de pie en la cocina porque no había tiempo para sentarse. Mi papá empezó a quedarse dormido en el sillón, con la tele encendida, cosa que antes nunca hacía. Rodrigo se metía más a su cuarto. Sofía se volvió pegajosa, lloraba por cualquier cosa, quería que la cargaran todo el tiempo. Y yo me volví la niña que escuchaba. Escuchaba desde las escaleras cuando pensaban que ya estábamos dormidos. Escuchaba el tono de las palabras, aunque no las entendiera todas. Escuchaba los silencios, que a veces decían más que cualquier pelea. La noche que lo supe de verdad fue un jueves. Mi mamá dijo, «Así no podemos seguir, Héctor». Y mi papá respondió algo que no escuché completo, pero terminó en, «Entonces ya sé lo que piensas». Después hubo un portazo. No fuerte. Eso fue lo peor, que fue suave, como si ya ni la rabia tuviera energía. Una semana después nos sentaron en la mesa del comedor, los tres, Rodrigo, Sofía y yo, y nos dijeron que iban a separarse. Lo dijeron con esa voz que usan los adultos cuando ensayan lo que van a decir antes de decirlo. Que no era nuestra culpa. Que los dos nos amaban. Que las familias cambian pero no desaparecen. Y luego vinieron los detalles que no habían ensayado tanto. Mi mamá iba a quedarse con Rodrigo porque él ya estaba en secundaria y no podía cambiar de escuela en este punto del año. Mi papá iba a llevarse a Sofía porque Sofía lloraba cada vez que él se iba, y él decía que eso significaba que lo necesitaba más a él que a nadie. Nadie dijo mi nombre primero. Nadie preguntó qué pasaba conmigo. Y yo era demasiado orgullosa para preguntar, así que me quedé quieta esperando que alguien lo dijera. Lo escuché esa noche. Estaba en el pasillo, y ellos estaban en su cuarto, y la puerta no cerraba bien desde hacía meses, porque nadie había ido a arreglarla. Mi mamá dijo, «A Valentina, no sé cómo manejarla sola, tú sabes cómo es». Mi papá respondió, «Yo tampoco puedo con las tres, Consuelo, ya es muy grande para que se adapte de golpe a todo esto». Y luego mi mamá dijo la frase, «La que viví dentro durante años, como una astilla que no termina de salir». Dijo, «El albergue San Isidro la puede recibir mientras nos acomodamos. Es solo tantito. Tantito. Como si yo fuera algo que se guarda en una caja mientras reorganizas el closet». 2 días después mi mamá metió mi ropa en una maleta sin doblarla. Le pregunté por qué no la doblaba y me dijo, «Es que tengo prisa, mi amor, después la acomodamos». Nunca la acomodamos. Mi papá manejó. Rodrigo no vino. Sofía estaba en el asiento de atrás y se quedó dormida en el camino, y eso me pareció lo más raro del mundo, que alguien pudiera quedarse dormido en ese momento. El albergue San Isidro estaba sobre una calle de tierra apisonada en las afueras de la ciudad, con una barda pintada de azul que se estaba descascarando y una entrada donde olía a cloro y a comida recalentada. Una señora con delantal salió a recibirnos y le sonrió a mis papás con esa sonrisa que yo aprendí a reconocer después, la sonrisa de quien sabe que algo terrible está pasando y quiere que se le agradezca que lo está manejando con cuidado. Mi mamá se agachó frente a mí y me acomodó el cuello de la blusa. No había nada que acomodar. Era un gesto para no tener que mirarme a los ojos. Mi papá firmó unos papeles en el escritorio, no levantó la vista. «Volvemos pronto», dijo mi mamá. «En cuanto nos acomodemos». Mi papá finalmente me miró. Me dijo, «Pórtate bien, ¿sí? Es poquito tiempo». Me quedé esperando que uno de los dos dijera algo diferente. Que uno quebrara. Que uno dijera que se le había olvidado que yo también existía adentro de esa situación, no al margen de ella. Pero se levantaron. Mi mamá me dio un beso en la frente que olía a su perfume de siempre, y eso fue lo peor de todo, que oliera tan normal. Mi papá recogió la pluma que casi olvidaba en el escritorio, y salieron. No voltearon. No volvieron ese fin de semana, ni el que sigue. Ni el que sigue. La primera noche en el albergue dormí en una cama angosta con un colchón de plástico que hacía ruido cada vez que me movía. Éramos 4 niñas en el cuarto.
Nadie habló después de que apagaron la luz. Una lloraba de espaldas. Otra miraba el techo con esa clase de fijeza que te dice que ya lleva mucho tiempo haciéndolo. Yo me quedé con los tenis puestos porque pensé que si llegaban de noche necesitaba estar lista. Eso era lo que yo todavía era en ese momento. Una niña que creía que si estaba lista, la cosa mala no terminaba de suceder. La mañana siguiente me senté junto a la ventana que daba a la entrada porque desde ahí se veía llegar los coches. Cada vez que entraba uno al estacionamiento se me paraba el corazón. Una camioneta blanca llegó cerca del mediodía y salté de la silla. Era una señora que traía despensa donada. Esa tarde una de las trabajadoras del albergue, una mujer joven con el cabello recogido y unas arracadas muy chicas, me preguntó si quería hacer una tarjeta para mi familia agradeciéndoles por haberme buscado un lugar seguro mientras las cosas se acomodaban. La miré y pensé, tú no los conoces. Pero tenía 8 años y tenía miedo. Agarré los colores y la hice. Todos los adultos a mi alrededor parecían más cómodos con la versión de mi historia donde yo no había sido abandonada. Así que por unos días, intenté vivir yo también en esa versión. Hice la tarjeta. Me senté junto a la ventana. Conté semanas. Hacia el final de la segunda semana, la trabajadora dejó de decir «cuando vengan por ti» y empezó a decir «si hay novedades». Hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Una le dice a una niña que respire, la otra le enseña que el aire no es seguro de esperar. Me aprendí las rutinas rápido, porque las rutinas eran más seguras que los sentimientos. Levantarse. Tender la cama bien tendida. Formarse para el desayuno. No hacer demasiadas preguntas. No contestar mal. No llorar donde puedan verte las niñas más grandes. En el albergue, la tristeza fresca te hacía blanco fácil. Las que llevaban más tiempo podían olerla, la odiaban porque ya sabían lo que venía después de ella. Una niña me preguntó al cuarto día. ¿Dijeron que vuelven? Asentí. Ella se encogió de hombros y dijo. Siempre dicen eso. Y se fue caminando como si me acabara de dar un dato, no una herida. Dejé de esperar junto a la ventana. Pero seguía escuchando los pasos. Seguía mirando la puerta cada vez que se abría. Seguía creyendo que ciertos sonidos significaban rescate. Mi trabajadora social se llamaba señorita Patricia. Usaba suéteres de colores tranquilos y hablaba siempre en voz baja, como si tuviera miedo de despertar algo. Me preguntaba sobre mi comida favorita, sobre la escuela, sobre mis hermanos. Nunca me preguntó la pregunta de verdad. La que estaba sentada entre nosotras cada vez que nos veíamos, ¿por qué no te llevaron? Llamó a mis papás, dejó mensajes, mandó formularios. Me dijo que estaban pasando por mucho, supe después que los dos se habían acomodado rápido. Mi mamá en un departamento rentado con Rodrigo, mi papá en casa de un compañero de trabajo con Sofía mientras encontraba empleo. En otras palabras, habían encontrado la manera de armar una vida nueva con los 2 hijos que habían decidido conservar. Solo yo me había vuelto demasiado complicada para el presupuesto emocional de alguien. Esa verdad llegó en pedazos, primero sin llamadas, luego sin visitas, luego con papeles. Los adultos nunca dicen que tus papás están eligiendo desaparecer. Dicen cosas como demora en respuesta y ausencia de plan de colocación y prórroga de estancia temporal. Pero todo significa lo mismo. Una tarde escuché a la señorita Patricia hablar por teléfono afuera de su oficina. No sabía que yo estaba doblando la esquina. Dijo, si la familia sigue sin dar respuesta, vamos a tener que considerar el traslado a sistema de acogida permanente. Sin respuesta. Esa expresión me cambió algo por dentro. Sonaba tan limpia, tan institucional, tan diferente a la palabra abandonada.
Me enteré también de que mi mamá les había dicho a los parientes que yo estaba con unos conocidos de la familia, mientras se resolvían unas cosas. Mi papá les había dicho a sus cuates que yo estaba en un programa especial de la escuela. Todos recibieron una mentira que los hacía sentir cómodos. Yo recibí una litera y un casillero cuya chapa no cerraba bien. Lo que más dolía no era el hambre, ni las reglas, ni el miedo. Era la invisibilidad. Rodrigo seguía existiendo en su cuarto nuevo, Sofía seguía existiendo en brazos de mi papá. Ellos dos seguían dentro de la historia de la familia, aunque la familia se hubiera partido a la mitad. Yo era la parte que todos habían editado. Una niña puede sobrevivir muchas cosas. Lo que no puede sobrevivir sin cambiar para siempre es saber que cuando los adultos de su vida empezaron a hacer los recortes, ella fue la más fácil de quitar. Por las noches, después de que apagaban las luces, me tapaba la boca con el puño para que no saliera el sonido. No quería que las otras niñas me oyeran llorar, no quería sonar como alguien que todavía estaba esperando. Pero en el fondo seguía esperando. Esperando que algún adulto se diera cuenta de que había dejado a una hija viva y respirando en un lugar pensado para niños a quienes nadie vuelve a recoger. Esperando que sonara el teléfono y alguien dijera que hubo un error. Esperando importar lo suficiente para que alguien sintiera vergüenza. Ese teléfono nunca sonó. La semana en que cumplí 9 años sin una llamada, sin un pastel, sin ninguna voz de casa, algo dentro de mí se quedó callado. No de golpe. Como cuando se va el gas de un globo muy lentamente, que no te das cuenta hasta que ya está en el piso. Dejé de preguntarle a la señorita Patricia si había novedades. Dejé de vigilar el estacionamiento. Dejé de inventarle excusas a gente que había tomado una decisión y luego había construido una vida entera fingiendo que no lo había sido. Ese año aprendí a volverme útil. Las niñas útiles llaman menos la atención. Las niñas útiles dan menos problema. Las niñas útiles duran más. Limpiaba mesas. Doblaba ropa. Le enseñaba a las más chicas a abrocharse los zapatos y a memorizar el orden de la fila del comedor. Me tragaba cada pregunta que sonara demasiado aherida. Pero aún así, en los momentos justo antes de dormirme, un pensamiento subía sin importar cuánto lo empujara hacia abajo. Mi mamá se quedó con Rodrigo. Mi papá se quedó con Sofía. Nadie se quedó conmigo. Cuando salí del albergue para ir al sistema de acogida familiar, pensé que quizá eso significaba que mi vida avanzaba. Los niños en los albergues imaginan las familias de acogida como la gente solitaria imagina los milagros. Te imaginas una luz encendida en la puerta, una señora que recuerda tu cereal favorito, un señor que te enseña a andar en bicicleta si de casualidad te perdiste eso. Una habitación que huele a detergente y a seguridad. Lo que encontré, en cambio, fue una serie de casas donde aprendí cuántas maneras diferentes existe de hacerte sentir temporal. La primera familia tenía 3 hijos propios y recibía niños en acogida por el apoyo económico del sistema. No eran monstruos. Eso casi lo hacía peor. Los monstruos son más fáciles de odiar. Esta gente era simplemente indiferente, del tipo que te vacía despacio. Mi ropa estuvo en bolsas de plástico durante meses. Dormía en un sofá-cama en un cuarto de tiliche sin puerta. Cada vez que llegaban visitas me decían que me fuera a algún otro lado. Me volví muy buena en desaparecer antes de que nadie tuviera que pedírmelo 2 veces. Cuando decidieron que estaban rebasados y querían enfocarse en su familia de verdad, me volvieron a mover. Esa frase también me quedó años. Su familia de verdad. Como si yo hubiera sido un ensayo. La segunda casa tenía demasiados niños y muy pocos adultos prestando atención. La comida se acababa rápido. La privacidad no existía. La escuela cambió otra vez. Y con ella todo ese ritual agotador de ser la niña nueva sin una respuesta limpia cuando los maestros preguntaban dónde vivías. Sacaba buenas calificaciones cuando podía porque ser buena en la escuela era lo único que seguía sintiéndose mío. Pero el dolor tiene manera de aparecer en el cuerpo, aunque no lo invites.
Apretaba la mandíbula tan fuerte mientras dormía que me despertaba con dolor de cabeza. Pegaba un brinco cuando azotaban puertas, pedía perdón constantemente, incluso cuando nadie me estaba hablando. Luego llegó la mamá de acogida que se especializaba en crueldad cuidada. En público llevaba tamales a las posadas del barrio y le decía mi amor a todos los niños. En privado sabía exactamente dónde presionar. Debería sonreír más. A la gente no le gustan las niñas con esa cara. A lo mejor si fuera más fácil quererte, alguien te hubiera quedado. Nunca me pegó. No le hacía falta. Iba directo a la parte de mí que todavía esperaba haber valido la pena de quedarse. Para entonces ya había aprendido una verdad fea. Cuando una niña ya fue abandonada una vez, el mundo asume que puede absorber un poco más de daño. Los adultos leen la supervivencia como fortaleza. Ven a una niña callada y funcional y creen que está bien, cuando en realidad nada más se ha vuelto muy buena en sangrar por adentro. Lo que me salvó no se veía heroico al principio. Empezó en una cocina. Una de las casas me mandó a ayudar en el comedor comunitario de la parroquia los sábados porque me consideraban responsable. Y porque el trabajo gratuito siempre se rebautiza como formación de carácter cuando eres una niña en acogida. Ahí había un señor mayor que manejaba el área de panadería. Se llamaba don Aurelio Mendoza, pero todos le decían maestro, aunque ya no trabajara en ningún restaurante. Tenía canas en las sienes, harina en la camisa casi siempre, y una voz pareja que hacía que las instrucciones se sintieran seguras. No sé por qué eso importaba tanto, pero importaba. Me enseñó a nivelar la harina con el lomo de un cuchillo. Me enseñó que la levadura tiene que despertar en agua tibia, no caliente, que hay una diferencia y que la diferencia importa. Me enseñó que la masa cambia cuando le das tiempo en lugar de fuerza. La primera vez que saqué una charola de teleras del horno, me quedé mirándolas. Habían subido porque yo había hecho lo que tenía que hacer. Se habían transformado porque yo había seguido cada paso y tuve suficiente paciencia para esperar el cambio. Eso puede sonar pequeño para alguien que creció con un confort ordinario. Para mí fue como encontrar la prueba de que el cuidado podía llevar a algún lado. Las personas siempre habían sido impredecibles. Las reglas siempre habían cambiado. El amor siempre había llegado con una salida. Pero la panadería respondía a la constancia. Recompensaba la atención. Pedía disciplina. Y luego te daba algo caliente a cambio. Empecé a ofrecerme para cada turno de cocina que podía conseguir. Aprendí a hacer pan de pulque, polvorones, roscas de canela, pay de cajeta. Don Aurelio no me lisonjeaba. Me corregía cuando me apresuraba y me hacía empezar de nuevo cuando era descuidada. Pero también me trataba como alguien capaz de excelencia, no solo como alguien necesitada. Hay una diferencia enorme entre la lástima y el respeto, y ya era suficientemente grande para saber de cuál estaba muriendo de hambre. Más o menos al mismo tiempo, una maestra orientadora llamada Graciela Ibáñez notó que cada vez que la escuela pedía escribir sobre el futuro, yo dejaba de sonar como una niña en acogida llenando formatos y empezaba a sonar como alguien construyendo algo. Me preguntó una vez por qué me quedaba después del almuerzo a ayudar al personal de la cafetería a acomodar las charolas. Me encogí de hombros y dije que me gustaban las cocinas. Ella me dijo, no. Te gusta el orden. Te gusta hacer que las cosas sucedan con las manos. Esa frase me golpeó en un lugar difícil, porque fue la primera vez que un adulto me describía de una manera que no tenía nada que ver con el daño. La maestra Graciela me ayudó a entrar a un programa vocacional con materias de gastronomía. Don Aurelio me ayudó a practicar. Empecé a levantarme temprano para amasar antes de clases si tenía acceso a una cocina. Y si no lo tenía, escribía recetas en los márgenes de los cuadernos viejos y memorizaba proporciones como si fueran oraciones. La vida en acogida no se volvió fácil de repente. Me volvieron a mover cuando terminó un periodo de acogida. Seguí aprendiendo a no desempacar demasiado. Seguí teniendo noches donde la rabia subía tan caliente
que tenía que sentarme encima de las manos para no romper algo. Pero ahora, había una luz pequeña y terca dentro de mí. Cada vez que trabajaba la masa, cada vez que la mantequilla se derretía en la harina, cada vez que una costra se volvía dorada en los bordes, me sentía menos la niña sobrante y más alguien que estaba convirtiéndose en algo. A los 16, ayudaba en eventos de la parroquia y reuniones del barrio. A los 17, era la persona en quien don Aurelio confiaba para el área del pan sin supervisión. Me dijo una vez: «Tienes talento, Valentina, pero más que eso, tienes disciplina. El talento hace ruido, la disciplina construye una vida». Nadie en mi familia biológica me había dado palabras así. Nadie me había dicho que yo tenía algo que valiera la pena cultivar. Las personas que me habían hecho no se quedaron suficiente tiempo para ver quién era yo, pero dos extraños sí. Un viejo panadero con harina en las mangas y una maestra que notó dónde se me encendían los ojos. Fueron los primeros en enseñarme algo que pasaría el resto de mi vida demostrando verdad. Quedarse atrás no significa que estés destinada a quedarte ahí. Solo significa que vas a tener que construirte tu propio camino de salida. Salí del sistema a los 18 con una mochila, una carpeta llena de papeles que nadie explica realmente a los niños en acogida hasta que es demasiado tarde, y una beca para un programa de gastronomía en la Ciudad de México, que se sentía demasiado pequeña para contener el tamaño de mi hambre. No hambre de comida, hambre de control. Hambre de un futuro que nadie pudiera quitarme porque nadie me lo había dado en primer lugar. Me mudé a un departamento compartido en la colonia Doctores con otras dos chicas que no les importaba de dónde venía mientras pagara la renta a tiempo y no dejara los trastes. Esa fue una de las primeras libertades que me dio la edad adulta. Nadie me pedía que hiciera un espectáculo de gratitud por el permiso de quedarme. Me inscribí a clases de día y trabajé las mañanas en una fonda que servía desayunos a obreros con botas embarradas y enfermeras que olían a perfume y a cansancio. Por las noches limpiaba equipos en una pequeña panadería en la colonia Narvarte hasta que me dolía la espalda y los dedos se me adormecían del agua caliente y el desinfectante. Hacía tarea en los paraderos del metro. Memorizaba costos de inventario mientras esperaba mesas. Vivía de café, pan tostado, y el tipo de determinación que bordea en rabia si te acercas suficiente. Para ese entonces ya entendía algo que la mayoría de las personas no aprende hasta mucho después. La estabilidad es cara. La paz es cara. No tener que pedir es caro. Y cuando vienes de nada, cada cosa ordinaria se siente como una montaña con adeudos encima. Empecé a vender mis panes en un tianguis de los sábados, usando recetas que había pasado años refinando. Bolillos de miel con sal de mar, muffins de mantequilla dorada, conchos de cardamomo que se acababan antes de las 10 de la mañana, cuando hacía suficiente frío como para que la gente quisiera confort. Al principio solo intentaba cubrir el camión y los libros. Luego noté algo. La gente volvía. Traía a sus amigos. Preguntaba dónde tenía local. No tenía. Todavía no. Pero por primera vez, todavía no sonaba más poderoso que nunca. En ese tianguis conocí a Fernanda Solís. Tenía un puesto cercano donde vendía tazas de barro pintadas a mano, y hablaba más rápido que nadie que yo hubiera conocido. Fernanda tenía una cabeza para los negocios envuelta en un chongo desordenado y una chamarra de mezclilla llena de pines. Una mañana miró mi pizarrón de precios y me dijo: «Te estás subcobrando por lo menos un 20% y sonríes como si eso fuera una cualidad». Me reí, porque nadie me había criticado nunca tan directamente sin intentar hacerme sentir pequeña. Se volvió mi primera amiga real en la edad adulta, no una trabajadora social, no una mentora, una amiga. Del tipo que llegaba con café cuando tenía una crisis por la renta, y que podía mirar una hoja de cálculo como si fuera chisme. Unos meses después, conocí a Emilio Vargas. Llegó a la panadería donde trabajaba de noche porque su despacho de diseño estaba haciendo horas extra cerca.
Durante una semana entera pidió el mismo café americano y una pieza de pan simple, como si estuviera demasiado cansado para elegir algo con más alegría. Al octavo día preguntó quién había hecho los cuernitos de naranja con romero. Dije que yo. Tomó uno, le dio una mordida y cerró los ojos como si estuviera teniendo una experiencia espiritual frente a la vitrina. Debí haberlo encontrado ridículo. En cambio me reí tan fuerte que tuve que voltear hacia el otro lado. Emilio era cuidadoso con las personas de una manera que al principio me puso desconfiada. Los hombres demasiado gentiles se sienten irreales cuando tu sistema nervioso fue entrenado en la inestabilidad. Pero nunca presionó. Nunca intentó arreglar mi pasado ni sacarme mi historia antes de que estuviera lista. Le gustaba mi ambición. Respetaba mis límites. Hacía preguntas reales y esperaba respuestas reales. Esa paciencia abrió espacio para la confianza, no de golpe, no en una escena dramática de película. Despacio. El único tipo de despacio en el que yo había aprendido a creer. Me cambié del programa técnico a una extensión enfocada en gestión de negocios gastronómicos, y empecé a trazar un futuro más grande que sobrevivir turnos. Fernanda seguía diciéndome que necesitaba una marca, no solo recetas. Emilio me ayudaba a pensar visualmente sobre espacios y flujo, y por qué la gente vuelve a ciertos lugares. Don Aurelio, que me seguía diciendo chamaca aunque ya fuera adulta legalmente, me recordaba que no persiguiera tanto la estética, que olvidara la sustancia. En algún momento en medio de todo eso, el nombre me llegó. Segundo amanecer. Porque hay personas que tienen un comienzo limpio, y hay personas que tienen que construirse un segundo con sus propias manos. Empecé con pop-ups en mercados del barrio, luego catering privado para eventos pequeños, luego una ventanilla de desayunos dentro de un espacio compartido que apenas cabía 2 empleadas y una batidora, pero que se sentía como prueba de que la idea funcionaba. Estuve aterrada todo el tiempo. Aterrada de que el mercado se enfriara, de que no pudiera pagar la nómina, de que cada éxito revelara que me había relajado demasiado y olvidado que la vida todavía puede quitarte cosas. Pero el miedo es diferente cuando viaja junto al propósito, sigue hablando, solo ya no conduce. La mañana en que un blog de gastronomía escribió que mis conchas de cardamomo eran lo mejor que le había pasado al brunch de la colonia Roma en años, lloré en la bodega de atrás durante 5 minutos completos con un costal de harina bajo el brazo como si fuera un testigo. No era realmente por el blog. Era por la distancia entre ese momento y la niña en el colchón de plástico que una vez había creído que era demasiado inconveniente para conservar. Abrí mi primer local formal a los 27. Azulejo blanco, madera clara, repisas abiertas, una mesa comunal larga porque quería que los extraños se sentaran cerca y quizás se sintieran menos solos mientras comían algo bueno. En el primer año, contratamos a 2 jóvenes que habían salido del sistema de acogida, porque yo sabía exactamente lo que significaba terminar ese proceso sin red y sin ningún lugar suave donde aterrizar. No me interesaba construir un negocio bonito con una historia triste, pegada como decoración. Quería construir algo que alimentara a las personas, literalmente, emocionalmente, prácticamente. Algo que convirtiera lo que casi me había destruido en lo contrario de la destrucción. El negocio creció. Mi confianza también. Y la parte de mí que ya no medía el valor por si alguien volvía. En algún punto del camino, sin hacer ningún anuncio, dejé de buscar a mi familia. Dejé de escribir nombres en las redes sociales. Dejé de imaginar reencuentros accidentales en el supermercado. Dejé de preguntarme si quizá ya habían sufrido suficiente para ganarse el regreso a la historia. Tenía demasiado que hacer, demasiado que proteger, demasiada vida propia. Esa era la extraña belleza del éxito después del abandono. No borraba la herida, solo hacía que la herida dejara de ser el centro de cada cuarto al que entraba. A los 32 años segundo amanecer había crecido de una ventanilla angosta a 8 locales repartidos por la Ciudad de México y el área metropolitana. Cada uno construido alrededor de la misma idea que me había salvado años atrás en la cocina de alguien más.
constancia, calidez, dignidad, buen pan, buen café, un lugar donde nadie tenía que ganarse el derecho de quedarse sentado. A los periodistas les encantaba mi historia una vez que estuvo suficientemente pulida para imprimirse. Me llamaban resiliente, me llamaban emprendedora sin red, me ponían en fotos con blusas de lino junto a las charolas de panes como si la supervivencia hubiera sido un ejercicio de branding en lugar de una guerra privada. Entendía el valor de la prensa, así que sonreía y daba las entrevistas. Pero cada vez que alguien decía niña del orfanato convertida en empresaria, tenía que resistir el impulso de preguntar si querían la versión con buena iluminación o la que incluía el hambre y los ataques de ansiedad y los años de ser tratada como mueble temporal. De todas formas, la cobertura ayudaba, así que la usaba. Lanzamos un programa de aprendizaje remunerado para jóvenes que salían del sistema de acogida. Nos aliamos con una organización de vivienda, empezamos a ofrecer talleres gratuitos de administración personal una vez al mes porque nadie les enseña a los niños en el sistema cuánto cuesta en realidad la vida adulta hasta que llega el cobro. Fernanda manejaba las operaciones como si fuera general de campo. Emilio eventualmente diseñó mi tercer y cuarto local, y siguió diseñando los siguientes porque al parecer mezclar lo romántico con la remodelación comercial es sostenible si las dos personas saben discutir sin convertir el cuarto en un campo de guerra. Mi vida no era perfecta, pero era mía de una manera que todavía a veces me emocionaba. Tenía una casa con plantas que mantenía vivas a propósito, tenía un compañero que sabía cuándo abrazarme y cuándo dejarme sola. Tenía personas que llamaban no porque necesitaran algo, sino porque querían saber cómo había ido mi día. Había construido una vida suficientemente sólida para que mi pasado ya no se sintiera como una trampilla debajo de cada cosa buena. Entonces acepté hacer una entrevista de televisión. Era un reportaje local al principio. Un segmento de interés humano sobre crecimiento de pequeños negocios e impacto en la comunidad. Pero la conductora hizo una pregunta inesperada. Casi al final, dijo: «Usted habla mucho de crear una segunda oportunidad para otros jóvenes. ¿De dónde viene eso en lo personal?» Quizá estaba cansada. Quizá estaba lista. Quizá alguna parte de mí quería que la verdad existiera en algún lugar fuera de mi propio cuerpo, aunque fuera una sola vez. Así que la dije. No cada detalle brutal, pero suficiente. Dije que me habían dejado en un albergue a los 8 años. Dije que había pasado la infancia moviéndome por el sistema de acogida. Dije que el trabajo que hago ahora está construido sobre el tipo de apoyo que hubiera querido que alguien hubiera luchado por darme antes. El clip se subió esa tarde. Luego una cuenta más grande lo compartió. Luego un periódico lo retomó y escribió un texto más largo con fotos antiguas, números del negocio y un titular sobre lo que había construido después de que ambos padres la abandonaron. Esa palabra apareció finalmente impresa, abandonada. La miré largo tiempo en la pantalla, y no sentí vergüenza, solo claridad. 3 días después empezaron las llamadas. La primera llegó mientras revisaba la nómina en el cuarto de atrás, número desconocido. Lo ignoré. Luego otro. Luego otro más. A mediodía había 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de una voz que no había escuchado en más de 20 años y que reconocí de inmediato, porque el trauma guarda los sonidos en lugares donde la lógica no llega. Era Rodrigo. Su voz era más grave, pero el ritmo era el mismo. Dijo: «Vale, soy yo, sé que es un impacto, por favor llámame, hay mucho que no sabes». Me quedé tan quieta después de que terminó el mensaje que mi encargada tocó la puerta del cuarto y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, lo cual no era verdad pero tampoco era completamente mentira, estaba funcionando. Esa había sido mi versión de estar bien durante la mayor parte de mi vida. El segundo mensaje llegó de Sofía esa misma tarde. Lloró antes de terminar de decir mi nombre. El tercero era mi mamá. Sonaba más vieja, más entrecortada, como si el arrepentimiento tuviera peso en el pecho. Luego llamó mi papá. Luego de nuevo Rodrigo. Luego mensajes de texto, cada uno en un tono diferente. Necesitamos hablar. Por favor, solo escúchanos. Hay tanto que nunca te dijeron.
Te hemos buscado. Tu papá está enfermo. Tu mamá está destrozada. Sofía quiere verte. Rodrigo dice que nunca dejó de pensar en ti. Dejé sonar cada llamada. 5 minutos, 10, 30. Igual que ese primer día en la oficina cuando me temblaban las manos sobre las facturas. Y entendí con una precisión terrible lo que estaba pasando. Me habían visto. No a la niña que dejaron. A la mujer en que me había convertido sin ellos. Los negocios, los artículos, las fotos. La versión de mí que parecía valiosa. La gente siempre pregunta si el éxito es la mejor venganza. Creo que depende de qué tipo de éxito. Si el éxito significa estar tan visiblemente bien que las personas que te destruyeron de repente quieren acceso de nuevo, sí, tiene un pequeño filo cruel, porque la verdad es que su silencio había durado hasta que mi vida se volvió algo en lo que podían apuntar, apoyarse, o de lo que quizá podían beneficiarse. Y ya sabía suficiente sobre el tiempo humano para entender que el tiempo frecuentemente es el motivo usando un abrigo amable. No les devolví la llamada de inmediato. Escuché los mensajes 2 veces, luego le reenvié los números a Fernanda, que tiene instintos de investigadora privada atrapados en el cuerpo de una mujer de negocios. No hizo nada ilegal. Solo sabe cómo mirar registros públicos, redes sociales, archivos de noticias locales y las huellas digitales que la gente deja cuando sus vidas dejan de mantenerse en orden. Al final de la semana el panorama era suficientemente feo para que la coincidencia de su repentino amor se sintiera todavía más sucio. Mi mamá Consuelo había vuelto a casarse años después del divorcio, luego se había divorciado de nuevo hacía 18 meses. Su segundo esposo se fue después de un largo periodo de problemas económicos que ella había aparentemente escondido a casi todos. Mi papá Héctor había desarrollado problemas de salud serios y vivía solo en un departamento rentado a las afueras de Guadalajara, después de haber gastado los pocos ahorros que tenía. Rodrigo había trabajado en ventas regionales hasta que se enredó en una investigación por gastos irregulares y perdió el empleo. Sofía, según lo que Fernanda encontró, había andado de ida y vuelta entre ambos padres por años, y en algún punto había aprendido suficiente verdad sobre mí como para alejarse. En otras palabras, la vida había hecho lo que la conciencia nunca logró hacer. Los había acorralado. De repente mi historia no era una vergüenza familiar que podían enterrar. Era una puerta que querían volver a abrir. Porque quizá la hija que habían descartado se había convertido en alguien útil. Quizá debería decirte que ese fue el momento en que todos mis sentimientos se apagaron y me convertí en hielo. Haría una historia de venganza más limpia. También sería mentira. Lo que sentí fue complicado. Rabia, sí. Asco, absolutamente. Pero también dolor. El tipo viejo. El tipo vergonzoso. El tipo que no le importa cuánto hayas logrado. Porque incluso cuando sabes exactamente quiénes son las personas, hay una parte de ti que nota cuánto tardaron en quererte, y sangra. Al final acepté verlos con una condición. No en casa de nadie, no en Guadalajara, no en alguna comida familiar sentimental donde pudieran actuar como si el recuerdo fuera lo mismo que la reparación. Les dije que vinieran a la Ciudad de México y me encontraran después de cerrar en mi local principal. Territorio neutral. Excepto que no era neutral en absoluto. Era mi territorio, mis hornos, mi personal ya en casa, mi mesa, mis reglas. Llegaron juntos un martes en la noche, pasadas las 7. Los vi por las ventanas del frente antes de abrir la puerta, y por un segundo surreal parecían una familia en una escena ordinaria, parados bajo la luz suave afuera de una panadería, moviéndose de un pie al otro, esperando que les abrieran. Luego recordé lo que hacen las familias cuando quieren quedarse contigo, y la imagen se rompió. Mi papá parecía más chico de lo que lo recordaba. No solo más delgado, más apagado, como si la vida lo hubiera lijado. Mi mamá tenía las mismas manos, todavía inquietas cuando estaba nerviosa, retorciendo la correa de su bolsa. Rodrigo se cargaba con la cortesía cuidadosa de alguien que sabe que necesita misericordia y no tiene derecho de pedirla.
Sofía me miraba como la gente mira una tumba que finalmente encontró después de años de no saber dónde pararse. Los dejé entrar. Nadie me abrazó. Bien. Se sentaron en la mesa comunal larga donde normalmente los desconocidos comparten pan los domingos. Y por un rato, nadie supo cómo empezar. Finalmente mi mamá susurró: «Qué bonita estás». Era una frase tan inútil en ese cuarto que casi me dio risa. En cambio dije: «No vinieron a describirme la cara. Empiecen a hablar». Rodrigo intentó primero. Dijo que todos habían pasado por momentos difíciles. Dijo que había cosas que yo nunca había entendido de niña. Dijo que todos tenían arrepentimientos. Mi papá dijo que había estado rebasado, sin dinero, con vergüenza, tomando de más. Mi mamá dijo que se estaba ahogando y creyó que yo estaría más segura en una colocación temporal que en el caos en el que vivían. Sofía lloró y dijo que solo había sabido la verdad completa hace unos años, que le habían dicho que yo estaba con familia, luego que el sistema había hecho imposible el contacto, luego tantas versiones que dejó de saber qué era real. Los dejé hablar, los dejé explicar, los dejé reacomodar el pasado hasta que casi todos los ángulos más filosos habían desaparecido. Luego me levanté, fui detrás del mostrador y volví con 4 carpetas delgadas que había preparado la noche anterior. Cada una tenía copias, fechas, registros de colocación, formularios de cambio de escuela, notas de trabajadoras sociales, papeles de salida del sistema, un formulario de admisión de cumpleaños sin ningún contacto de emergencia anotado. Puse una carpeta frente a cada uno. Mis manos estaban firmes, mi voz también. Eso me sorprendió hasta a mí. Siguen usando palabras como difícil y rebasado y complicado, dije. Entonces déjenme simplificarlo. No me perdieron. Me dejaron. Nadie se movió. Seguí. Les hablé del albergue San Isidro y de la ventana junto a la que me sentaba. Les hablé del hogar de acogida donde mi ropa estuvo en bolsas de plástico. De la mujer que sonreía en público y susurraba veneno en privado. De las noches en que racionaba la comida, porque no sabía si al día siguiente habría suficiente. De las escuelas donde aprendí a no mencionar a los padres, porque la lástima ponía incómodas a las personas y la crueldad les despertaba interés. Los dolores de cabeza, el insomnio, la manera en que pedía perdón por existir bien entrada la edad adulta, porque en algún punto había absorbido la idea de que necesitar algo era peligroso. Mi mamá empezó a llorar a la mitad. Mi papá miraba los papeles como si pudieran desenfocarse si no los miraba del todo. Rodrigo se cubrió la boca. Sofía lloraba abiertamente. No me detuve. Había esperado demasiado tiempo para ser interrumpida por lágrimas que debieron haber llegado décadas antes. Luego les hablé de don Aurelio, de la maestra Graciela, de Fernanda y de Emilio, y de la vida que había construido desde cero. Lo hice porque quería que entendieran algo esencial. No estaban sentados frente a una niña rota que había sobrevivido de casualidad. Estaban sentados frente a una mujer que había sido reconstruida por personas sin ninguna obligación de amarla y sin ningún lazo de sangre que las obligara a quedarse. Esa era su acusación. Los extraños hicieron lo que la familia se negó a hacer. Cuando terminé, el silencio se posó en el cuarto con peso real. Luego mi papá dijo lo que creo que pensaba que me movería más. Dijo: «Sé que no me lo merezco, pero estoy enfermo, Valentina. No me queda mucho tiempo, y quería arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde». Mi mamá extendió la mano hacia la mía, luego se detuvo cuando yo no me moví. Rodrigo admitió que había esperado que quizá yo pudiera ayudar a la familia a pasar este periodo, que quizá con todo lo que había construido había una manera de apoyar el cuidado de nuestro papá. Quizá ayudarlo a estar en un mejor lugar. Quizá incluso ayudar a Rodrigo a recuperarse de lo que llamó un terrible error. Ese fue el momento en que el cuarto cambió. No porque estuviera sorprendida. No lo estaba. Alguna parte de mí lo había esperado, pero escucharlo en voz alta le arrancó la última capa de actuación. Ahí estaba, la necesidad debajo de la nostalgia, la urgencia debajo de la disculpa.
No me habían encontrado porque el amor finalmente le ganó a la vergüenza. Me habían encontrado porque mi éxito parecía refugio. Me recargué en el respaldo de la silla y los miré uno por uno. Luego dije lo más honesto que había dicho nunca a mi familia. No construí esta vida para que las personas que me abandonaron volvieran a usarla como trampolín. Mi mamá dio un respingo, como si le hubiera dado una cachetada. Quizá de alguna manera sí. Sofía empezó a decir que ella no estaba pidiendo dinero, solo una oportunidad. Le creí en parte, quizá incluso en su mayoría. Había sido más chica que Rodrigo, y más engañada de lo que me sentía cómoda ignorando. Así que le di lo único que me quedaba de suavidad. Le dije que quizá con el tiempo podría haber una conversación entre nosotras. Solo nosotras dos, despacio, honesta, sin reescribir nada, sin presión. Asintió entre lágrimas porque incluso ella entendía que despacio era más de lo que merecían. Luego me volteé hacia los otros. Le dije a mi mamá que pensar en mí todos los días sin hacer nada no era maternidad. Le dije a mi papá que una disculpa en el hecho de muerte sigue llegando tarde. Le dije a Rodrigo que haber sido niño alguna vez explicaba su silencio, pero haber sido hombre adulto durante años no lo justificaba. Dije que esperaba que todos fueran a terapia, que esperaba que dijeran la verdad a partir de ahora. Que esperaba que aprendieran a vivir con lo que habían hecho sin pedirme que cargara el costo emocional de hacerlos sentir suficientemente perdonados para dormir. Luego establecí mis límites claramente. No les daría dinero, no financiaría cuidados médicos, no posé para una foto de sanación familiar, no los dejaría entrar y salir de mi vida según sus necesidades. Si en el futuro había algún contacto, sucedería en mis términos, primero por escrito, y solo si la honestidad se quedaba en el cuarto. Mi papá lloró entonces. El tipo silencioso. El que llega cuando el orgullo finalmente se queda sin mentiras útiles. Mi mamá dijo lo siento una y otra vez hasta que las palabras empezaron a sonar menos como lenguaje y más como herrumbe. Rodrigo preguntó si había algo que pudieran hacer. Dije, sí. Digan la verdad. Díganle a todos los que todavía creen su versión más limpia de la historia exactamente lo que hicieron. Dejen de llamar malentendido a lo que pasó. Dejen de esconderse detrás de la palabra temporal. Díganlo correctamente por primera vez. Dejaron a su hija en un albergue y construyeron vías nuevas alrededor de su ausencia. Esa es la verdad. Vivan con ella. Se quedaron otros 20 minutos, quizá menos. Nadie tocó el café que ofrecí por costumbre. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y me quedé sola en la panadería silenciosa, con las luces bajas y el olor de la masa de mañana fermentando en frío en la cámara. Emilio llegó 10 minutos después porque Fernanda le había mandado mensaje cuando empezó el encuentro. No me preguntó si había ido bien. Hombre inteligente, solo abrió los brazos y yo entré. Quisiera decirte que eso fue el final. No lo fue. Los finales así nunca son un corte limpio. Hubo correos de seguimiento, una carta de mi mamá, una de Rodrigo, una más corta de mi papá después de una hospitalización. Sofía y yo intercambiamos algunos mensajes cuidadosos en los meses siguientes, nada dramático, nada demasiado cálido tan rápido, solo la verdad finalmente usada para algo diferente al aplazamiento. Pero la venganza, si quieres llamarla así, ya había ocurrido. No porque sufrieran, aunque así fue. No porque los hubiera hecho sufrir, aunque me negué a suavizar lo que habían hecho. La verdadera venganza fue esta. Vieron exactamente en qué me había convertido sin ellos. Vieron la vida, el trabajo, el respeto, la paz, la familia elegida, el propósito, y entendieron que nada de eso les pertenecía. No pudieron volver al final y llamarse parte del milagro. Ellos fueron el fuego, no la reconstrucción. Hoy en día, parte de cada utilidad trimestral de Segundo Amanecer va a una fundación que financia apoyo habitacional, formación laboral y subsidios de emergencia para jóvenes adultos que salen del sistema de acogida. La empecé porque ninguna niña debería tener que volverse extraordinaria solo para sobrevivir lo que los adultos no supieron hacer.
Esa es la lección que me importa ahora. Los niños recuerdan quién se quedó, recuerdan quién puso excusas, recuerdan cuáles adultos los protegieron y cuáles protegieron su propio confort en cambio. Y cuando esos niños crecen, merecen más que disculpas vacías. Merecen seguridad, merecen dignidad, merecen el derecho de poner límites sin que los llamen crueles. He perdonado algunas cosas, principalmente para no tener que seguir bebiendo veneno cada vez que recuerdo sus nombres. Pero el perdón no es acceso. Entender no es reunión. La compasión no es una llave para mi puerta. La niña que dejaron atrás vive todavía en algún lugar dentro de mí. Ya no la hago callar. Ya no le digo que siga adelante más rápido para conveniencia de otros. La escucho. La protejo. Construí una vida suficientemente grande para que nunca más tenga que sentarse junto a una ventana, esperando pasos que no van a llegar. Han pasado casi 2 años desde esa noche. A veces me siento en la mesa comunal de mi local principal los domingos, cuando el lugar se llena de espacio de personas que no se conocen entre sí, y los observo. Algunos llegan solos con un libro. Algunos en pareja. Algunos traen niños. Se sientan cerca unos de otros sin saberlo, sin planearlo, y a veces empiezan a hablar. A veces no. Pero están en el mismo lugar, respirando el mismo aire tibio que huele a mantequilla y a cardamomo, y por un momento, algo los sostiene juntos, sin que nadie tenga que ganárselo. No sé exactamente qué pienso de todo lo que pasó. A veces lo veo de una manera y a veces de otra. Hay días en que la rabia todavía aparece. Hay días en que simplemente me parece una historia que le sucedió a alguien que ya no soy del todo. Lo que sí sé es esto. La niña con los tenis puestos que esperaba que alguien volviera también soy yo. Y esta mujer que cerró la puerta ese martes con la llave en la mano también soy yo. Las dos. Y entre ellas dos hay todo lo que aprendí a construir.